Mire, en medio de la pandemia hay distintos datos que no hay que confundir, hay que entender cada uno por separado y saber si tienen relación uno con otro. Por ejemplo, México está en el lugar 15 de defunciones por COVID en todo el mundo. El presidente dice que estamos domando, que ya domamos a la pandemia. Bueno, ese dice el presidente. El porcentaje de mortalidad que ha provocado el COVID en México es superior al del promedio mundial. Y son factores que hay que ir tomando en cuenta. Apenas estamos entrando a la fase más difícil de los contagios y el presidente dice que ya domamos la pandemia. Bueno, yo para tener un poco de claridad en todo esto, yo le agradezco al doctor Francisco Moreno, infectólogo del Hospital ABC, que en esta pandemia se ha caracterizado por ser muy claro y muy preciso con sus opiniones y los datos que nos comparte, para que nos explique un poco de esto. Doctor Moreno, gracias y buenos días. Buenos días, gracias a ti Alejandro, un gusto estar contigo. Igualmente, doctor. Lugar 15 de mortandad, ¿eso es mucho, poco, o qué? Mira, Ajá. preocupa porque estamos en el lugar 15, pero 13 de los países que están arriba de nosotros están terminando la fase de mayor contagio, es decir, ellos ya vienen de descenso. Nosotros apenas empezamos. Calculamos que el pico de mayor infección va a ser alrededor del 8 de mayo. Entonces, nosotros venimos de subida y ya somos el lugar 15. Somos el lugar 26 en número de casos, pero seguimos con este modelo un poco difícil de entender del modelo Centinela. Y viendo las defunciones, a mí lo que me preocupa es que pues vamos hacia arriba eh, y justo empezando o llevando 10 días del pico de contagios. Entonces, es preocupante esto porque va a haber más casos y eso van a requerir más hospitales y entonces va a haber más defunciones. Sí, porque me parece demasiado prematuro hablar, como lo dijo el presidente. Estamos domando a la pandemia, dijo el fin de semana en video. Dijo, tenemos 70% de disponibilidad de camas con respiradores, con médicos personal, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy prematuro hablar con ese triunfalismo, sobre todo porque hay gente que todavía a estas alturas no entiende la importancia del aislamiento y de mantenerse en casa. Totalmente de acuerdo. Incluso en el ABC hemos tenido muchos pacientes que vienen de la central de abastos. Uh -huh, Ayer por fin se comentó de que se va a evitar o van a evitar que las personas embarazadas y las personas de alto riesgo entren uh -huh. a la central de abastos, pero desafortunadamente ya el contagio ya se dio. Hay que entender que las medidas que hacemos hoy van a tener una repercusión en 2 semanas, porque el periodo de contagio de esto es aproximadamente 7 días y de los 7 días de que se contagia la persona que desarrolla síntomas son otros 7 días. Entonces tus medidas son 2 semanas atrás de lo que debes de esperar en el momento. Si cerramos la central de abastos ahorita, pues va a tener una repercusión en 2 semanas. El problema es que si ya la cerramos ahorita no vamos a poder controlar lo que pasó en las últimas 2 semanas y tenemos cada vez más casos. Eh, Eso en cuanto a los números y contagios. Ahora, hay un porcentaje de letalidad en México que está por encima del promedio mundial. Sí, la tasa de mortalidad en México está siendo alta, principalmente por dos razones. El número real de casos no lo conocemos, también no conocemos el número real de defunciones porque hay pacientes que se mueren sin diagnóstico, esa es una realidad, Uh -huh. pero estamos alrededor del 10%. Entonces, eso quiere decir que hay factores de riesgo importante. Nosotros hemos visto realmente una alta frecuencia de pacientes con obesidad y de diabetes. Somos el país número uno en esos dos factores. Y entonces, seguramente, así como a Italia le pasó que encontró una población de edad avanzada y eso repercutió en una alta mortalidad, en México el caso va a ser obesidad y diabetes. Era de esperarse, dado que tenemos el primer lugar de esas dos afecciones y el COVID complica mucho la situación cuando una persona tiene diabetes y obesidad. ¿Por qué, doctor? ¿Qué tiene que ver la obesidad y la diabetes con el COVID, que es una enfermedad pulmonar o Claro, respiratoria? mira,
la diabetes afecta tu sistema inmunológico. Todos los pacientes que tienen diabetes incluso comentan, ¿no? Que tengo una herida y me tardó más tiempo en cicatrizar y me duele más y etcétera, ¿no? Pero lo que sucede también es que en un momento dado la obesidad disminuye la capacidad que tienen tus pulmones de expandirse. ¿Por qué? Porque la obesidad hace que tus pulmones tengan una capacidad limitada de movimiento por el mismo sobrepeso que uno tiene. Eso afecta mucho en cuanto a que pacientes que tienen afección pulmonar y ya un pulmón limitado en la posibilidad de distenderse, pues se agrava la falta de oxígeno. Entonces, digo, así de simple es la explicación, pero es una cuestión meramente mecánica. Entre más obesidad, menos espacio en la caja torácica para que los pulmones se puedan expandir y llenarse de aire. Exactamente. Si tú, uno piensa que el abdomen nada más crece hacia afuera y que se ve una gente panzona, no. El problema es que también esa grasa empuja el diafragma hacia arriba Ujú. y de esa manera los pulmones no se expanden. Entonces, la gente que tiene obesidad tiene una situación muy común que se llama apnea del sueño. Se acuestan y empiezan a dejar de respirar porque no pueden expandir sus pulmones al estar acostados, pues se sube más, ¿no? El abdomen. Ujú. Y esto, aunado a una infección, pues complica muchísimo el manejo de estos pacientes. Por eso también una persona con obesidad se cansa más rápido, con tramos de caminar que para otras personas podrían ser normales y lo haría sin problema, se cansa y se agita o subiendo escaleras y demás, no solo por el peso que está cargando su cuerpo, sino por esa reducida capacidad de los pulmones para expandirse y llenarse de aire. Así es, y lo que comentabas es muy importante. Al hablar de factores de riesgo, lo que haces es ir sumando factores de riesgo. Y en México la combinación de diabetes y obesidad es altísima. O sea, en otros países hay obesos, pero no son diabéticos. Y hay diabéticos que no son obesos. Ujú. Aquí en México es muy común que el diabético sea una persona que está pasada de peso. Entonces tienes el problema de defensas que te da la diabetes Ujú. y el problema de mecánica pulmonar que te da la obesidad. Y entonces eso hace que pacientes jóvenes que estamos viendo, que pacientes, porque esto se ha hablado que es una enfermedad que afecta más a personas mayores de 60 años. No, realmente estamos viendo pacientes más jóvenes que desafortunadamente lo que tienen es una obesidad o diabetes o ambas, y eso hace que se comporten como pacientes de alto riesgo. Ya. Entonces, doctor, finalmente el llamado es no bajemos la guardia, no hemos domado la pandemia, apenas vamos a empezar con lo más delicado, lo más grave de la pandemia en México. Estamos en el momento en que más tenemos que cuidarnos. Hay todos los factores que nos indican que esto está teniendo una diseminación, lo que llamamos exponencial, por eso estamos en fase 3. El salir a la calle te arriesga y tú arriesgas a los demás. El salir sin cubrebocas es ya realmente ahorita es una medida de inconsciencia porque sabemos que los cubrebocas protegen que puedas estar diseminando la infección. Yo creo que es el momento en donde más tenemos que cuidarnos. No hemos domado la pandemia, estamos empezando a luchar contra la pandemia. O sea, estamos empezando o vamos a empezar a ver ahora sí que los hospitales se llenan y que de Así pacientes... es, Ajá. así es. Y otro punto que decías que también es muy importante pensarlo, no es solamente abrir camas, pueden haber muchas camas de hospital, pero un alto porcentaje de los pacientes requieren ventilación mecánica y no hay ventiladores. Entonces tú puedes abrir 18 camas, si no tienes ventiladores, esas 18 camas pueden ser contraproducentes porque cuando tengas el paciente y lo necesites poner una asistencia mecánica ventilatoria, no la vas a tener. Ujú. Entonces hay que tener una logística clara de que si vas a abrir tal número de camas, tienes que tener disponible tal número de ventiladores. Ujú. De acuerdo, doctor. Entonces, no hay que bajar la guardia. Estamos entrando a lo más delicado del pico de la pandemia, que como decíamos hace un momento, no es garantía de que lleguemos al pico e inmediatamente venga una baja, ¿verdad? No, cuando llegamos al pico quiere decir que ya no va a haber una duplicación en los casos nuevos, o sea que ya los casos van a empezar a disminuir conforme al pico que llegamos de casos. Recuerden que esos pacientes que llegan al hospital pueden tardar 14 días en salir. Entonces, lo que se ha visto en otros países, llegas al pico máximo de casos, empiezan a disminuir tus casos nuevos, pero la mortalidad
tiene un retraso en eso de aproximadamente una semana. Es decir, tienes más muertos, más muertos, más muertos, más muertos, y después ya empieza a disminuir. Ya. De acuerdo, doctor. Doctor Francisco Moreno, gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. El doctor Francisco Moreno, infectólogo del Hospital ABC.